Muy bien, habíamos llegado a colocar todos los mensajes, todos los textos, así que ahora vamos a comenzar con el scroll infinito del fondo. Así que este, luego vendrá el object pooling, que es arrastrar objetos para que las columnas se vayan moviendo. Y la idea va a ser que vamos a reciclar los objetos de las columnas, que va a ser mejor que crear y destruir para mejorar efectivamente la performance del juego. Bueno, vamos a crear un script acá. Un script que lo vamos a llamar scroll. Scroll. Este script se lo vamos a asignar al ground. Así que habilitamos el ground acá en Hierarchy. Nos venimos hasta acá y le vamos a agregar el script de scroll. Canta. No puede ser encontrado todavía. Falta que compile. Así que a veces falta que compile. Voy a cerrar esto. Close tab. Darle play. Vamos a esperar un cachito porque evidentemente le falta algo de la compilación. Es raro. Hasta que no aparezca el cartel en el medio que dice que está compilando este cartel, le doy play, así lo fuerzo. Así que vamos a ver si carga esto, si compila, y luego voy a poder transferirle el scroll al ground. Digamos que el ground, que es nuestro background, en realidad es el que queremos que se mueva de derecha a izquierda, entonces por eso vamos a asignárselo. Está demorando bastante, no importa, ya vamos a llegar, ahí está. Perfecto, vamos a cerrar acá y vamos a ver ahora si al ground me permite asignarle el scroll. Perfecto, ya tengo el scroll en el ground. Bárbaro. Como además el ground tiene collider, tiene collider. Perfecto. Pero se debe mover, ahora empieza a moverse, entonces para poder moverse necesita un rigid body. Así que vamos a agregarle el rigid body 2D, rigid body 2D. Bien, a este background no lo tiene que afectar la gravedad. Eh, es decir, el motor de físicas de Unity no tiene que actuar en el movimiento de él. Entonces, para que eso ocurra, vamos a cambiar el body type de Dynamic a Kinematic. Esta opción lo que hace es que toda la parte de físicas se realicen desde el lado del script. Y la tercera opción de Static es que nada lo va a afectar de las físicas. Dynamic es para que lo afecte las físicas directamente. Kinematic es para que lo haga solamente cuando lo programamos. Así que le vamos a dejar en esta opción. A ver si quedó bien. Sí, perfecto. Bárbaro. Vamos a abrir el script del scroll y vamos a hacer acá la referencia. Voy a sacar esto. Voy a sacar esto. Se puede dejar, pero son más líneas de código que no tiene mucho sentido. Y le vamos a agregar, este me quedó mal, ahora sí. Y le vamos a agregar acá, en la línea 5, una private rigid body
2D, Rigid Body 2D. Perfecto. Y para tener acceso al componente, tenemos que especificarlo. Entonces, Rigid Body 2D va a ser igual al get component del Rigid Body 2D. Perfecto. Entonces, ahora sí ya tengo posibilidad de acceder al componente Rigid Body. A este Rigid Body, además, le vamos a agregar una velocidad para que comience a moverse desde el inicio. Entonces va a ser Rigid Body 2D punto velocity que va a ser igual a, ahí pondríamos la velocidad en 0, pero un vector 2 necesitaríamos, pero no, vamos a darle un new vector 2 que va a ser de menos 2.5 f, porque tiene que ir de derecha a izquierda, por eso es menos, coma 0 f. Vamos a poner también a este, porque es flotante, ¿no? Entonces le ponemos entonces de esta manera se dirigiría hacia la izquierda. Pero convenientemente y para eventualmente modificarla, vamos a crear una variable. Entonces a la variable le vamos a poner public, por si la queremos modificar. Public, vamos a ponerle speed, public float, speed, public float speed, y ya la podríamos poner en 2.5. Ya la podemos poner igual a 2.5 F. 2.5 F. Perfecto. Acá me ponía menos 2.5 como para que le ponga directamente el valor negativo. Pero acá también le puedo dejar menos speed. Y de esta manera actuaría en negativo. Ese 2.5 actuaría en negativo. Bueno, esto estaría bien. Pero más técnicamente podríamos manejarlo de la siguiente manera. Vector 2, ningún new, porque vamos a usar ya una instancia de vector 2 que va a ser punto left, es decir, que vaya hacia la izquierda, punto left. Punto left por speed. Entonces, de esta manera, ya el vector 2 ya lo está dirigiendo hacia la izquierda. Vector 2.left hacia la izquierda, vector 2.right hacia la derecha. Y como le quiero incrementar la velocidad, le pongo por speed. Ya va directamente hacia la izquierda, entonces no hace falta ponerlo en negativo. De esta manera ya me quedaría, vamos a ver si funciona. Venimos acá, esperamos que termine de compilar. Está agregando algo, evidentemente. Acá están viendo que está compilando. Pero capaz que le hago clic acá y no me aparece. No, no me aparece. Este sí, pero la ventana del Flappy Bird no. Ahí está, ahora ya terminó. Así que ahora sí ya lo tenemos. Y si lo probamos, entonces empieza a correr hacia la... Voy a apretar el botón del mouse, ¿no? Porque si no pierde y no se corre nada. Ahí empieza a correrse, pero así como se corre, aparece el fondo azul. Y este cae, cae, cae y no termina nunca porque ya perdió su crown. Así que lo tengo que parar y corregir. Claro, lo que necesitamos es que aparezca nuevamente el fondo al lado, el ground. Así que lo que vamos a hacer es duplicar el ground. Clic derecho, duplicate. Perfecto.
y lo vamos a poner al lado. El ground este mide, a ver, vamos a verlo por acá. Assets, Sprites, Ground. 2000, 2000 de ancho por 1000, acá abajo está, 2000 de ancho por 1000 de alto. Y 2000 de ancho equivale a lo que es en Unity, en este caso, a unos 20 metros. Entonces, la unidad que estamos viendo acá es de 20 metros por 10. Obviamente es más ancho que alto. Entonces, a este ground 2 le tendríamos que poner que arranque en X en 20. Y ahí se duplica, ahí aparece el ground 1, perdón, aparece a la izquierda, a la derecha del ground original y lo desplace en X 20 en positivo, es decir, hacia la derecha. Correcto, ahí nos quedó. Y como tiene perfecta coincidencia el comienzo del background con el final, entonces parecería que siempre se repite el mismo fondo, en realidad es el mismo fondo, pero duplicado. Con esto así, todavía no solucionamos nada. Tenemos otro, pero va a terminar el segundo y también se va a producir la aparición del fondo azul. Entonces necesitamos que que está, que va a ir pasando para allá, cuando termine de pasar por la parte de visión de la escena, vuelva acá. Lo mismo, cuando pase, vuelva acá. Y entonces siempre se repita esto que va pasando de izquierda a derecha. ¿Cómo vamos a lograr que pase de un lado para el otro? Bueno, alternándolo. Y lo vamos a hacer con otro script. ¿Por qué estamos separando en tantos scripts? Porque después vamos a reutilizar. Van a ver que vamos a reutilizar el scroll, por ejemplo. Así que vamos a crear un script nuevo. Create behavior script. Y lo vamos a llamar background repeat. Background repeat. Perfecto. Y le vamos a asignar este background repeat. Ven que acá compila y ahora probablemente me deje asignarlo perfectamente porque lo compiló el cambio. Entonces a los grounds le vamos a asignar el background repeat a ambos. A ver si selecciono los dos con Shift y les con Control. Ground, clic en el primero, Control clic en el segundo y le asigno el background al add component supuestamente en los dos. ¿Ven? El ground 1 también lo tiene, el background repeat, y el ground también lo tiene, el background repeat. Es decir, los seleccioné primero acá y les asigné el script directamente a uno y queda en ambos. Perfecto, entonces de esta manera ya tenemos el background. Y para dejar jerarquía un poquito más prolija, vamos a crear empty. Uy, me lo que dejó abajo. Bueno, no importa. Ahora lo movemos. Le vamos a poner background. Background. Y en realidad este background lo vamos a arrastrar hasta arriba del ground, que parezca la línea azul. Y adentro le vamos a poner el background, el ground solo. Y le vamos a arrastrar también el ground 1. Entonces me quedan los dos dentro del background. Perfecto, es como para que quede más ordenado hierarchy. Bien, vamos a entrar en este script del background script. Nuevamente le sacamos esto. Le sacamos esto. Y le vamos a crear una variable private float
que tiene que ver con el ancho, ¿no? El ancho, necesitamos saber el ancho del fondo. Sería sprite width. Sprite width, que es el ancho del fondo. Le podríamos poner acá igual a 20F, porque eran 20 metros. Pero lo vamos a solucionar de una manera inteligente, a través de la obtención del tamaño. Entonces lo vamos a obtener a través de el componente Box Collider. Así que vamos a crear también acá un private Box Collider de tipo Box Collider 2D, perdón, que lo vamos a llamar Box Collider 2D. Perfecto. Y en el Start le vamos a agregar el componente. En realidad lo vamos a llamar, lo voy a llamar distinto, lo voy a llamar, en lugar de Box Collider lo voy a llamar Ground Collider. Es de tipo Box Collider, pero se llama Ground Collider. Entonces, Ground Collider 2D va a ser igual al getComponent del Box Collider 2D. Perfecto. Pero lo llamo Ground porque tiene que ver con el piso, básicamente. Entonces, o con el fondo, ¿no? Así que lo llamamos Ground Collider. Y acá mismo ya vamos a obtener el tamaño, que va a ser sprite, se lo vamos a asignar a sprite width, que va a ser igual al ground collider 2D. No, ahí es como si ya tuviera asumido que sprite width tiene tamaño y no tiene tamaño. Entonces es punto size, así es como conseguimos el tamaño, punto x. Si queremos el tamaño en x. Ground collider. En Ground Collider se reciben todas las partes componentes del Box Collider 2D. Y de ese lo que me interesa es el tamaño en ancho. Entonces al sprite width le asigno el tamaño en ancho de este componente que me da el tamaño de la pieza, del objeto. Perfecto. Entonces, para saber cuándo tenemos que hacer su reposicionamiento, vamos a consultar la posición horizontal que tiene actualmente, dado que la posición va aumentando hacia la izquierda. Entonces, si es menor a 20, entonces habrá que reponer o reposicionar, mejor dicho, el sprite. Así que en update, porque esto lo tenemos que evaluar constantemente, if transform, cuando nos da la posición, transform.position x es menor a menos sprite width, es decir, pensemos que sprite width va a tener un 20. Si es menor a menos 20, es decir, está pasando, acuérdense que está pasando hacia la izquierda. Cuando la posición inicial del background esté ya superando el punto menos 20, tengo que reposicionar del otro lado para que no desaparezca. Entonces, venimos acá y le vamos a colocar el reposicionamiento, que va a ser a través de transform. Esto más o menos lo habíamos visto con Arturito, creo. Translate, trasladamos, translate, new vector 3, que va a ser, ¿qué posición va a ser? Si fuera del tamaño de sprite width, sería 20. Y en la posición 20 me va a quedar en el mismo lugar que estaba. Así que es 2 por sprite width
0, 0. Perfecto. Pero sprite width lo tenemos por acá, es float. Así que este lo vamos a poner con 0f también porque son float. Entonces, de esta manera, vamos a probar. Y teóricamente se va a reposicionar a la derecha. Bueno, acuérdense que lo estoy todo multiplicando en positivo. Entonces se va a ubicar después de la posición 20. 2 por 20 en la posición 40. Perfecto. Vamos a ver. Ya terminó. Así que le hacemos clic en play. Terminó. Pero ven que sigue avanzando. No se corta nunca. No se corta nunca, pero sigue. Se va reposicionando el fondo perfectamente. Muy bien, entonces lo que necesitamos ahora es que se detenga. Una vez que pierde, eh, se detenga. Así que lo que vamos a hacer que el fondo no se siga moviendo cuando haya perdido el Flappy Bird o haya ganado, por ahora que haya perdido. Entonces vamos a trabajar no con el background, sino con el scroll, porque vamos a detener el scroll. Entonces entramos en el script del scroll y en update vamos a consultar si perdió, para que no scrollee más. Es decir, se llegó al game over. Entonces, ¿qué necesito? Preguntar por el game over del game manager. If game over. Y tengo que trabajar con el avance, ¿no? Con el linear velocity. Así que if game manager punto is game over, ¿se acuerdan? Is game over. Si está activado el game manager, el game over del game manager está en true, entonces tengo que detenerlo. ¿Y qué le digo? Lo mismo de siempre, el 0. Rigid body 2D, perdón, punto velocity. Bueno, linear velocity le pone. Entonces va a ser igual a vector 2.0. Es decir, detengo el avance del objeto, que en este caso es el fondo. En este caso es el fondo, el objeto de scroll, que en este caso es el fondo. Así que la velocidad la paso a 0. Vamos a probarlo. Oh, hay errores. Ah, sí, es cierto, porque no me olvidé de llamar al Game Manager. Entonces yo estoy hablando acá del Game Manager y no cargué la relación del Game Manager en scroll. Así que acá esta tiene que ser pública porque lo tengo que transferir en la interfaz. Public tipo Game Manager, Game Manager, punto y coma. Así tiene acceso al componente Game Manager, al objeto Game Manager. Así que ahora me tengo que venir acá y tengo que decirle a mi scroll, no, perdón, acá, al, ¿dónde está el scroll? Acá está el scroll. A ver, scroll. ¿Ven? Que el scroll en el ground, que sigue avanzando, no tiene el componente Game Manager para decirle que se detenga. Entonces, este scroll, perdón, el scroll está, este es el script del scroll, tengo que pasarle el Game Manager. Le pasamos el Game Manager para que pueda administrarlo y al ground 1 lo mismo, podría haber seleccionado los dos, ¿no? Así que le voy a pasar el Game Manager también al scroll
al ground 1, al ground y al ground 1. Ahora los dos tienen el componente Game Manager asociado. A ver si lo hice bien. Sí, Game Manager. Y está llamando acá a Game Manager para decirle que si está en Game Over, que frene el avance, el scrolleado del fondo. Ahora sí, vamos a probarlo. Y debería detenerse. Por acá vamos bien, estamos tratando de avanzar para ver que se pase a la segunda instancia. Ahí le di pausa, ¿no? Fíjense por dónde está, para que vean por dónde está ahora, que está en el segundo. Cuando este termine de pasar hasta acá, ya se va a colocar acá, para que siga teniendo fondo. Si le quito la pausa, capaz que caigo. Sí, caí. Perfecto. Y se detuvo. Finalizó bien la animación y además se detuvo el avance del fondo. Le hago clic, arranca de vuelta. Excelente. Bueno, bárbaro, bárbaro. Lo que necesitaríamos eh, empezar a ver ahora es la cuestión de el avance con los obstáculos. Así que el avance con los obstáculos va a ser el agregado de las columnas. Así que eso en el próximo video.